Llevamos 7 semanas meditando en este discurso It's been 7 weeks us meditating in this speech que nuestro Señor Jesús dio en una sola oportunidad, that our Lord Jesus gave in a one and only moment a orillas del mar de Galilea. at the shore of the Sea of Galilee. 7 parábolas 7 parables que no solo señalan los grandes movimientos que han ocurrido en la era de la iglesia, that not only point out the great movements that have occurred in the era of the church, sino que nos proporcionan una visión clara but they proportion a clear vision de cómo Jesús ve nuestras vidas. De cómo Jesús ve nuestras vidas. of how Jesus sees our lives, De cómo Jesús ve la iglesia, how Jesus sees the church, su pueblo, his people, y cómo encaminarnos a esa visión. and how we can walk towards that vision. Y para terminar esta línea que Jesús nos da aquí en estas parábolas, And to end this line that Jesus gives us here in these parables, le invito a que vayamos a la última parte donde Jesús les pregunta a sus discípulos para concluir. and I want us to go to the last part where Jesus asks his disciples in order to conclude, Lo cual es muy interesante. which is very Y interesting. yo le invito a que prestemos buena atención hoy. And I want us to really pay attention today. Mateo 13, 51 al 52, vamos. Matthew 13, 51 to 52. Dice así. It says, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Observemos lo que Jesús les pregunta acerca de las 7 parábolas que él les había hablado. let's observe what Jesus asked about the 7 parables that he had spoken about. Termina y le dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? He ends and then says, have you understood all of these things? Y ellos sin titubear dijeron, sí, Señor, And then without hesitation, they said, yes, Lord, sin hacer ninguna pregunta. without making any question. Entonces el Señor les enseña algo muy importante que deben aprender. So then the Lord shows them something very important that they need to learn. Si lo entendieron, necesitan aprender esto. And if you understood this, you need to learn this. Y a cada uno de nosotros nos está diciendo lo mismo. And every one of us, he's also saying the same thing. Él les dice, por eso, He says, therefore, es decir, ustedes dicen que entienden todo lo que les dije. is to say, you guys say that you understand everything that I told you, Y porque entendieron, and because you understood, por eso. therefore, Pregúntele a su vecino, ask your neighbor, ¿has entendido todo lo que Dios ha estado hablándote en estas 7 parábolas? have you understood everything that the Lord has been speaking in these 7 parables? ¿Las has entendido? Have you understood them? Por eso, dígale, por eso. So say, therefore. Ahora, si no las ha entendido, ahí tiene el canal de YouTube, ahí están todas. Now, if you haven't understand them, we have our YouTube channel. That's where they all are. Pero como entendiste por eso, But because you understood, therefore, todo escriba docto en el reino de los cielos every scribe instructed within the kingdom of heavens es semejante a un padre de familia. is similar to a man who's a householder. Les dice, todo escriba. He says, all scribes. Por eso, todo escriba. Therefore, all scribe. Les está diciendo escribas. He's calling them scribes. Y a nosotros también nos está diciendo escribas. And he's also calling us scribes. Y esto, poniéndonos en el momento de Jesús, es bastante extraño, ¿verdad? And putting ourselves in the time of Jesus, so this is very strange, right? Partiendo que los escribas eran enemigos de Jesús. Starting with the fact that the scribes were enemies of Jesus. En los evangelios habían 3 grupos que se oponían a Jesús, In the Gospels, there were 3 groups that were opposed to Jesus, buscando todo momento para ponerle obstáculos a su ministerio. looking for every moment to hinder his ministry. Los fariseos, los saduceos y los escribas. The Pharisees, the Sadducees, and the scribes. Allí están ellos. That's where they are. Los que comúnmente acudían a Jesús con preguntas para hacerlo resbalar. Those that commonly went to Jesus asking questions to make him fall. Los escribas conocían bien la ley The scribes would know the law very well, e iban y ponían
algo resbaloso para hacerlo caer. And then they would go and play something very slippery to make him fall. Y entonces el pueblo se levantara en contra de Jesús So then the people would rise against Jesus para ponerlo en contra aún de las autoridades romanas. to even put him against the Roman authorities. Pero ahí le dice a sus discípulos, escribas. But there he's calling his disciples scribes. Para que entendamos esto, To understand this, debemos remontarnos a los orígenes de la palabra. we need to go back to the origins of the word. ¿Qué era un escriba? What was a scribe? Y para eso tenemos que remontarnos a los libros de Esdras y Nehemías en el Antiguo Testamento. And for that, we need to go back to the books of Ezra and Nehemiah in the Old Testament. Esdras fue el primer escriba en la historia. Ezra was the first scribe in history. Él fue un líder entre el pueblo judío, He was a leader within the Jewish people, entre los que regresaron del cautiverio de Babilonia. between those that came back from the captivity in Babylon. Y mire ello, And look at this. ellos vuelven They come back y encuentran la ciudad de Jerusalén en ruinas and they find the whole city of Jerusalem in ruins. y el templo completamente destruido. And the temple was completely destroyed. Y entonces ellos buscan al Señor y son autorizados para reconstruir el templo y la ciudad. So then they seek the Lord and they are authorized to rebuild the temple and the city. Pero principalmente para restaurar el culto a Dios But firstly, to restore the worship to God en el templo. in the temple. Para hacer esto, To do this, era necesario fortalecer el espíritu del pueblo. it was necessary to strengthen the spirit of the people. Así que Esdras tomó la ley de Moisés So Ezra took the law of Moses y comenzó a enseñarle al pueblo basándose en la ley. and he started teaching the people basing himself on the law. Ah, en ese momento nació el primer púlpito de toda la historia. At that moment, we had the first pulpit in history. En Nehemías 8 dice que construyeron un púlpito de madera y desde allí Esdras le enseñaba al pueblo. In Nehemiah 8, it says that they built a wooden pulpit for the church and he would instruct from there. Y les interpretaba la ley And he would interpret the law. y qué era lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. And what was it that God was doing at that moment? Ese fue el comienzo de los escribas. That was the start of the scribes. Un ministerio muy útil y poderoso en su inicio. A very useful and powerful ministry in its beginning. Pero como siempre, por ejemplo en la enseñanza bíblica, But just like it always is, or for example in the biblical teachings, llegaron hombres que siguieron con la forma, men came that they followed the form, pero sin la esencia, but without the essence, sin el espíritu correcto. without the correct spirit. Hombres comprometidos con sus propios pensamientos, Men committed to their own thoughts no comprometidos con el pensamiento de Dios. and not committed to God's thoughts. Estaban muy comprometidos con sus deseos y con sus anhelos, They were so committed to their desires and their longings, con sus propias revelaciones de cómo entendían la ley. with their own revelations of how they understood the law. Y empezaron a enseñarla, And they started to teach it, hablando con sus propias opiniones speaking with their own opinions frente a la escritura y a la ley. before the scripture and the law. Y entonces los que fueron autorizados para interpretar la ley So those that were authorized to interpret the law se convirtieron poco a poco en un grupo de maestros santurrones y legalistas. they little by little converted into holier than thou teachers and legalists. Y esos fue los que encontró Jesús. And those were the ones that Jesus found. Pero no es el diseño que el Señor permitió. But it's not the design that the Lord allowed. Y Jesús usa el diseño original And Jesus uses the original design de lo que es un escriba. of what a scribe is. Y ahora la enlaza a las verdades del reino de los cielos. And then he links him to the truths of the kingdom of heavens. Dice, todo escriba docto, It says, all instructed scribe. es decir, toda escriba instruido It is to say, all instructed scribe. en el reino de los cielos. In the kingdom of Es heavens, decir, aquel que quita sus ojos de lo humano y lo pone en lo eterno. is to say, all of those that take their eyes away from the human and puts them in the eternal. Jesús está diciendo que los discípulos de Jesús, Jesus is saying that
Jesús está diciendo que los discípulos de Jesús, Jesus is saying that the disciples of Jesus, y obviamente espero que todos nosotros también, and obviously I hope that all of us as well, somos hombres y mujeres a quienes se les enseña cómo obra Dios. we are men and women who's taught how God works. Esdras se paró para explicarle al pueblo por qué estaban así Ezra stood up to explain to people why they were like that y qué era lo que Dios había hablado y lo que tenía que suceder. and what God had said and what had to happen. Así somos todos. That's how we all are. Somos hombres y mujeres instruidos We are men and women that have been instructed para que hablemos cómo se mueve Dios en los asuntos humanos. so that we can speak of how God works in human affairs. Somos aquellos que gradualmente aprendemos los secretos de la vida. We are those that gradually learn the secrets of life. Somos aquellos que empezamos a comprender aquí lo que es la vida eterna. Those that start to comprehend what eternal life is here. Somos aquellos que aprendemos de la actividad divina que se desarrolla detrás de toda la historia. It's those that learn how, Somos aquellos we are those que aprenden cómo se desarrolla los procesos de Dios detrás de la historia humana. that learn how God's processes are developed behind human history. Cómo se mueve Dios atrás de los acontecimientos que nos suceden a nosotros mismos. How God moves behind the events that happen to us. Para eso está un escriba. That's what a scribe is for. Por eso le repito, That's why I repeat aquel que está en Cristo that one that is in Christ nunca está en una circunstancia, will never be in a circumstance. está en el propósito de Dios. He is in the purpose of God. Ese es un escriba. That is a scribe. ¿Cuántos escribas hay aquí? How many scribes are there here? Levanten la mano. Raise your hand. ¿No hay escribas aquí? There's no scribes here? Todos dicen. Pero no un escriba para oponerse a las enseñanzas de Jesús como en ese momento. But not a scribe that opposes the teachings of Jesus just like in that moment. Y aún a veces así nos pasa. And sometimes it does happen that way. Dios nos está diciendo y nosotros nos estamos imponiendo para otro lado. God is telling us to do something and we are going the other way. No, No. dice que somos escribas He says that we are scribes para que nos desarrollemos en el plan eterno, so that we can develop ourselves in the eternal plan, en el plan de Jesús. in Jesus' plan. Pregúntele otra vez a su vecino. Ask your neighbor again. ¿Eres un escriba como Esdras? Are you a scribe like Ezra? ¿O eres uno como de los tiempos de Jesús? Or are you like a scribe in Jesus' time? Peligroso. Dangerous. ¿Será que nos oponemos a todo lo que Él nos dice Could it be that we are against everything that he says? y siempre metemos nuestro pensamiento, nuestra opinión y cómo pensamos que deben ser las cosas? And we always put our thoughts and our opinion and say how things should be. Esa es una buena pregunta para hacernos siempre. That is a good question to make ourselves every time. El verdadero escriba debe A true scribe should comprender, comprehend, ser instruido, be instructed, ser discípulo, be a disciple, ser sujeto a los secretos del reino de los cielos. be subjected to the secrets of the kingdom of heavens. Usted no vive por sus habilidades. You do not live by your abilities. Usted y yo vivimos por la habilidad de Cristo que nos dio salvación. You and I live because of the ability of Christ that give us his salvation. Y ese es un secreto del reino de los cielos. And that is a secret of the kingdom of heavens. Si no vivimos por eso, seríamos un falso escriba. If we don't live by that, we would be a false scribe. Ha habido tanta gente y actualmente hay mucha There have been so many people, and currently there's even more, que se queda enfrascada cristianamente en un sinfín de discusiones. that stays Christianly bottled in every type of discussion Porque no se toman el tiempo o no desean meditar en qué Dios está haciendo. because they don't take the time or they don't desire to meditate in what God is doing. Muchas personas opinan acerca de todo lo que está sucediendo allá afuera. Many people have an opinion on everything that is going on out there, En la injusticia, all injustices, en las guerras, in war. opinan de todo They give an opinion on everything sin tomarse un tiempo para meditar y tener en cuenta que Dios
continúa desarrollando sus propósitos. Sin tener en cuenta without keeping in mind que Dios continúa desarrollando sus propósitos. that God continues to develop his purposes, Y que detrás de todo eso que está sucediendo and that behind everything that is happening, está el brazo soberano de Dios definiendo los tiempos de la tierra. you find God's arm defining the times of the earth A través de todo lo que Él ya nos ha anunciado. through everything that he has announced. Gente pidiéndole al Señor que ya no hayan guerras, People asking the Lord for there not to be any more wars, que no haya violencia, no more violence, que no haya maldad, no more evil, que no haya injusticia, no more injustice, ignorando todo el panorama que ya Dios previamente nos reveló. ignoring the entire panorama that God previously has revealed. Y por eso entran en confusión, And that's why they go into confusion. entran en caos, They go into chaos. entran en temor. They go into fear. Y algunos llegan hasta enfriarse en la fe. And some even grow colder in their faith. Porque oro y las guerras no terminan. Because I pray and pray and the wars don't end. Y entonces, ¿no oramos? So then, should we not pray? Claro que sí tenemos que orar, Of course we have to pray. pero no en contra de lo que Él ya dijo, But not against what he already said, sino en línea a ello. but in line of it. Señor, guarda tu pueblo en este tiempo de prueba. Lord, guard your people in this time of trial. Señor, cubre a tu iglesia con tu propósito. Lord, cover the church with your purpose. Señor, envía salvación en medio de estos caos que se avecinan. Lord, send salvation in the middle of all this chaos. Líbranos del mal. Free us from evil. Establece tu reino. Establish your kingdom. Establece tu propósito eterno. Establish your eternal purpose. Muchos ignoran lo que Dios hace en la tierra. Many ignore what God is doing on earth. A Dios no se le ha escapado nadie. Nothing escapes the Lord. Rusia no puede mover un dedo sin el permiso del Señor. Russia cannot move a finger without God allowing it. China no puede levantar la voz sin la autorización del cielo. China cannot raise its voice without the authorization of heaven. Y si usted y yo pertenecemos al cielo, ¿qué tememos? And if you and I belong to heaven, what do we fear? Ignoramos lo que Dios está haciendo a través de la historia, We ignore what God is doing throughout history, lo que Él permite en los tiempos, what He allows in these times, enfrascándose en ideas y pensamientos por falta de luz. bottling ourselves within ideas and thoughts because we lack light. Pero ¿sabe? But you know, A los cristianos se nos dio la tarea de comprender esta vida. the Christians were given the homework or the task to comprehend this life. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. And that is what Jesus is saying here. Usted y yo, You and I, si somos discípulos, if we are disciples, estamos siendo entrenados para el reino de los cielos. we are being trained for the kingdom of heaven. Todo lo que usted vive es un entrenamiento para el reino de los cielos. Everything that you live is a training for the kingdom of heavens. No para pegarnos a esta tierra, Not to be attached to this no earth, para quedarnos mirando nuestras dificultades. not to just stay looking at our difficulties. Recuerde que todo esto pasará. Remember that all of this will pass. Y por mucho que usted se afane, no añadirá a su estatura un codo. And no matter how eager you are, you will not add a foot to your height. Algo está haciendo Dios contigo. Jesus is doing something with you. Algo está haciendo en tu carácter. He's doing something in your Te character. está fortaleciendo con los secretos de la vida. He is strengthening you with the secrets of Te life. está liberando en la vida eterna. He is liberating you into eternal life. Hay un propósito eterno de Dios. There is an eternal purpose. Usted y yo estamos siendo entrenados para ver lo que Dios está haciendo. You and I are being trained to see what God is doing. Algo estás haciendo en esto, Señor. You are doing something here, Lord. No es desmesurado preguntar por las cosas mínimas. It is not unmeasured to ask for the small stuff. Eso es entender que yo tengo Señor. That is to understand that I have a Lord. Algo estás haciendo. You are doing something, Lord. No para quedarnos viendo lo que sucede en la tierra. Not to just stay and look at what is happening on earth. No solamente para afligirnos por nuestras dificultades. Not only to be afflicted by our difficulties. Así que no tenga temor. So then do not fear.
Cuando usted y yo ponemos nuestros ojos en todo lo que está pasando en esta tierra, When you and I put our eyes on everything that's happening in this earth, entra temor, fear comes, confusión, confusion, caos, chaos, incredulidad. unbelief. ¿Será que Dios me guarda? Could it be that God is going ¿Será to que save soy me? salvo? Could it be that I'm saved? Dios mío, ay, las bombas, voy a mirar a ver si la bomba cae cerca de mi casa. Oh Lord, the bombs. I'm going to search up if the bomb will fall close to my house. De igual forma, cuando usted y yo ponemos nuestros ojos en todo lo que sucede The same way, if we fix our eyes on everything that's happening o lo que sucede alrededor suyo, or what happenings in your surrounding, usted se desespera. you become desperate. Pero cuando en vez de eso, But instead, pone sus ojos en la revelación bíblica. or if you instead put your eyes on the biblical revelation, Cuando usted pone sus ojos en lo que Dios está haciendo y que está cumpliendo sus tiempos, if you put your eyes on what God is doing and that He is fulfilling in this time, en todo lo que Dios está haciendo en usted, or everything that God is doing in you, usted entra en paz y entra en gozo, you go into peace and joy porque sabe que todo va bien. because you know that everything will go well. Wow, todo va conforme a lo que el Señor dijo que iba a pasar. Oh wow, everything is going according to what God said would happen. Oh, wow, yo soy salvo de todo esto. Oh wow, I'm being saved from all of this. Va de la mano con el que escribió la historia de los hombres. It goes hand in hand with the one that wrote the history of men. Diga, yo estoy siendo entrenado por Dios Say, I am being trained by God para ver lo que Él está haciendo to see what He is doing. en su propia vida. Diga, yo estoy siendo entrenado por Dios In your own life, say, I am being trained by God. en lo que estoy viviendo In what I'm living, para ver lo que Él está haciendo. to see what He is doing. El reino de los cielos no son las nubes. The kingdom of heavens is not just the clouds. El reino de los cielos es lo que Dios está haciendo en los asuntos de los hombres. The kingdom of heavens is what God is doing in the affairs of men. Por eso cuando Jesús se paró entre los hombres dijo, el reino de los cielos se ha acercado. That is why when Jesus stepped among men, He said, the kingdom of heavens has gotten closer. Miren lo que estoy haciendo. Look at what I'm doing. El reino de los cielos está aquí en medio de The ustedes. kingdom of heaven is right in your midst. El reino de los cielos está en nuestra vida diaria. The kingdom of heavens is in our daily lives. El reino de los cielos es su obra enseñándonos en todo momento. The kingdom of heavens is His work showing us at every moment. Usted se cansa. You get tired. Dios nunca se cansa de God enseñar. never gets tired. Él nos está enseñando a que percibamos y comprendamos lo que Él está haciendo. He is telling us to understand and perceive what He is doing. Usted y yo estamos aquí en esta tierra You and I are here on this earth para que aprendamos a vivir de una forma realista so that we can learn how to live in a realistic way. y con cada vez un mayor éxito, And every time a greater success. para que aprendamos a enfrentar esta vida mientras estamos aquí. So that we can learn how to face this life while we are here. Estamos aquí para que aprendamos a manejar los problemas que se nos presentan, We are here so we can learn to manage the problems that we encounter. porque estamos siendo capacitados y preparados para un plan mayor. Because we are being trained and prepared for a greater plan. Dígale a la persona que está al lado, no todo termina aquí. Tell the person next to you, not everything ends here. Despierta, Wake up. no te canses. Don't get tired. El mañana es glorioso Tomorrow will be y glorious. estamos siendo capacitados para esa gloria. And we are being trained for that glory. Hermanos, hay cientos que piensan que la vida cristiana Church, there are hundreds that think that the Christian life solamente es una forma de vivir bien. is only a way of living well, Es una forma de llegar al cielo después de morir. a way to get to heaven after dying. Pero esto es solamente una pequeña parte de eso. But that is just a small part of it. Es solo uno de los beneficios It's just one of the benefits del gran fruto que espera para los fieles de Cristo. of the great fruit that awaits those that wait in Christ. Hay un plan mayor para el cual estamos siendo perfeccionados. There is a greater plan for which we are being perfected for. Por eso Pablo dijo, alégrense en todas las aflicciones que tienen. That's why Paul said, be joyful in all afflictions that you go through. Cuando usted va a hacer pierna al gimnasio,
When you do legs at the gym, y al otro día usted está contento, on the next day, are you happy? pero usted se aguanta el dolor porque sabe que se está haciendo una masa más grande. But you bear the pain because you know that you're growing your muscles. Así es la fe, That's how faith is. la obediencia. Es Obedience. como un músculo. It's like a muscle. Dele. Keep going. Ay, cómo duele. Oh, but it hurts. Yo estoy formando. I am forming you. Y dentro de su gran plan And within his great plan está que aprendamos usted y yo a vivir bajo su visión. it's for us to learn how you and I can live under his vision. En el reino de los cielos no hay dos visiones. In the kingdom of heaven, there is not two visions. En la eternidad no estará su forma de pensar y la forma de pensar de Cristo. In No. eternity, you will not have your way of thinking and God's way of thinking. En el No. reino de los cielos solamente hay un pensar. In the kingdom of heavens, there's only one way of thinking. Y eso estamos siendo capacitados, su iglesia, And that's what the church is being trained for, para vivir conforme a su visión. to live according to that vision. ¿Cuál es esa visión actual aquí? What is that current vision here now? La visión de Dios es que aprendamos a ser sanados. God's vision is for us to learn how to be healed. ¿Dónde? Where? En medio de las mismas luchas y problemas que viven todos los hombres y mujeres. In the midst of the same battles and problems that all men and women live. Esas mismas pruebas que pasan los otros que no son cristianos. Those same trials that everyone else goes through that are not Christians. Para que aprendas cómo se vence So that you can learn how to overcome it. y le enseñes a todos And you teach everyone cómo se pueden resolver los problemas how problems can be resolved. y ser testimonio de vida a un mundo incrédulo. And be a living testimony to a un qué? Sorry. Ya, se me fue. Un mundo. A un mundo incrédulo. Yeah, a world that is a non-believer. Hermanos, cuando el mundo nos ve, When the world sees us, debería ver cómo hemos sido sanados de las marcas que hemos tenido. you should see how we've been healed from the marks that we've carried. Cuando el mundo nos ve, deberían ver cómo hemos sido sanados del desespero que produce el mal. When the world sees us, they should be able to see how we've been saved from the despair that evil produces. Deberían ver en nosotros cómo se resuelven todos los problemas. They should see in us how problems are solved. Cómo va una persona de gloria en gloria. How a person can go from glory to glory, Pero no en lo material, but not in the material, sino sobre lo material. but over the material. ¿De qué le sirve a un cristiano tener carro nuevo, casa grande y mucho dinero? What use is it for a Christian to have a nice car, a big house, or a lot of money Si sigue con los mismos conflictos de siempre if they keep being in the same conflicts as always, o peores, or worse? porque ahora los viste de religión. Because now you dress them as religion. Hermanos, y el mundo tiene eso. Church, the world has that. Eso es idolatría. That is idolatry. Y el mundo tiene ídolos. And the world has idols. Lo que verdaderamente enseña a los hombres, What truly teaches men, lo que les da confianza en el creer el mensaje del reino de los cielos, what gives them the confidence to believe in the message of the kingdom of heavens, es la sanidad del corazón, is the healing of the heart, que nos lleva a niveles nunca antes imaginados. that take us to levels that you never imagined. Este es un antiejemplo, This is an antiejemplo, como que no es un buen- anti-example. En estos días estaba viendo con mi esposa These days, I was watching something with my wife, una especie como de podcast de testimonio like some sort of a podcast of a testimony de una pareja de esposos que decían, of a married couple that would say, ella decía, nosotros comenzamos mal, she would say, we started out wrong, pero Dios, que es un Dios de gracia y de perdón, nos perdonó. but because God is a God of forgiveness and grace, He forgave us. Y ahora Él nos dio un ministerio para parejas recasadas. And now He gave us a ministry for remarried couples. Y yo me quedé como que, ¿qué? And I was like, what? ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? ¿A qué se refería ella? ¿Cuál era su testimonio? What did she refer to? What was her testimony?
Ellos llegaron con sus parejas casados a la iglesia She got to the church with their own couples y estos dos que tienen or el ministerio partners. Sorry. y estos dos que tienen el ministerio And those that have that ministry, comenzaron a ser infieles con otros. they started to be unfaithful with someone else. Dejaron a sus parejas, They left their partners. se casaron con los otros They married the other ones. y el Señor ahorita los restauró y tienen un ministerio para familias, para matrimonios recasados. And now the Lord restored them, and now they have a ministry for those remarried couples. Y yo me quedé como que, ¿y qué enseñan ellos? ¿A cómo ser infieles? And I was like, what are they teaching? How to be unfaithful? Te voy a enseñar cómo cometerlo y después pedir perdón. I'm going to teach you how to be unfaithful and then how to ask for forgiveness. ¿Qué les enseñan? What are they teaching? ¿A cómo tener parejas dentro de la iglesia porque Dios todo lo perdona? Or how to have partners within the church because God forgives everything? Y no estoy señalando a nadie, And I'm not pointing anybody out, pero ese no es el plan de Dios. but that is not God's plan. Eso no habla de la That restauración. is not talking about restoration. Eso no es sanidad. That is not healing. ¿Acaso eso es propósito? Could that be purpose? Mire, hermano, la Biblia es clara. Look, church, the Bible is clear. Dios repudia el divorcio. God hates divorce. Malaquías 2:16. Malachi 2:16. Pero nuestro Señor, But our Lord, Él sabe que el divorcio va a suceder He knows that divorce will happen y que puede suceder and that it could happen por la dureza del corazón, because of the hardness of the heart, por la maldad. because of evil. Y por eso, por la dureza, se llega al divorcio. And because of hardness, you get to a divorce. Y Dios puede restaurar a esa persona And God can restore that person cuando se humilla delante de Dios y le pide esa restauración. when they humble themselves before the Lord and ask for that restoration. No tengo ninguna duda. I don't have a doubt. Sé que nuestro Señor restaura. I know that our Lord restores. Sé que nuestro Señor es un Señor de segundas oportunidades. I know that our Lord is a Lord of second opportunities. Pero eso nunca será un ejemplo. But that will never be an example. Será muestra de la misericordia de Dios. It will be a mercy of the Lord. ¿Cómo entiendo este ministerio? How do I understand this ministry? Desde el orden de Dios. From God's order. ¿Cómo metemos este pensamiento en la Biblia? How do we put this thought into the Bible? ¿Cómo le llamamos ministerio? How can we call it a ministry? Hermanos, ¿cómo les hablamos a los que no conocen a Cristo Church, how do we speak to those non-Christians del propósito de Dios, of God's purpose, de su voluntad? of His will? ¿Cuál es su voluntad? What is His will? No, ¿cuál es su voluntad? No, ¿cómo? What is His will? Su Biblia lo dice. Nuestra santificación. He says it, our sanctification. Es decir, nuestra sanidad de los males con que esta tierra nos ha golpeado a todos. It is to say the healing of the evil that this earth has hit us all with. ¿Cómo les vamos a enseñar la sanidad? How are we going to show them healing Si solamente ven los mismos problemas con que ellos luchan. if they only see the same problems which they battle with? ¿Dónde ven la sanidad del Señor si ven matrimonios conflictivos? Where can they see the healing of God if they just see conflictive marriages? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos de que Cristo es real en medio de nosotros? What example are we giving our children that Christ is real in our midst? Si hay pugnas en nuestra propia familia, If there are fights even within our own families, familias divididas y golpeadas, divided and hurt families, lo único que los une es la televisión o la iglesia. that the only thing that unites them is the television or the church. Es lo mismo que hay en el mundo. It's the same thing that you see in the world. Matrimonios divorciándose en la iglesia. Marriages getting a divorce in the church. En el mundo también lo hay. In the world, you also see that. Conflictos. Conflicts. Hermanos, ¿esa es la vida nueva? Church, is that the new life? Pues entonces déjenme vivir la vieja, porque Well, then, if that's the case, leave me in the old. no tiene nada de nuevo. Because there's nothing new. Hoy los testimonios son extraños. Today's testimonies are strange. Mire que yo me hice cristiano Look, I became a Christian, y Dios todo me cambió. and God changed everything. Hasta me cambió la esposa, tengo una nueva. He even changed my wife. I have a new one. ¿En serio? Are you serious?
Esa no es la vida nueva. That is not the new life. Y vemos inmoralidad sexual And we prevaleciendo en los cristianos, And we see sexual immorality prevailing in the Christians, celos, jealousy, iras, anger, contiendas, disputes, pleitos, fights, enemistades, enmity, un mal carácter. a bad character. Hermanos, si eso es lo que ven los del mundo, Church, if that's what the world sees, toda la angustia que trae eso, all the anguish that carries, toda la soledad y la tristeza que brota de esos caminos, all of the loneliness and sadness that sprout from those paths, entonces ¿para qué sirve el mensaje que predicamos? so then what is the use of the message that we preach? ¿De qué nos ha servido Cristo? What is the use for Christ? Si seguimos enfermos sin querer sanar, If we continue to be sick without wanting to be healed, qué interesante tiene tu vida que no tengan lo de afuera. what is so interesting in your life that the ones out there do not have? La escritura nos enseña con claridad que el cristiano, The scripture shows us clearly that que el cristianismo that Christianity, consiste en algo mucho más that it consists of something much more que simplemente doctrinas y formas cristianas. than simply just doctrines and Christian forms. Cualquier cosa menos que eso Anything less than that es distorsión. is a distortion. Es un escriba de los tiempos de Jesús. It is a scribe in the time of Jesus. Por eso el mundo nos observa. That is why the world observes us. ¿Por qué? Why? Porque siempre está, uy, ve a los cristianos. Why is it always like, oh, look at the Christians? Uy, ve ahí, dice que son cristianos. Oh, look, and he says that he's a Christian. ¿Por qué nos observa? Why do they observe us? Porque el mundo tiene sed Because the world has thirst, y nosotros tenemos la solución. and we have the solution. Nosotros fuimos llamados la sal de la tierra. We were called the salt of the earth. Y la sal tiene la particularidad de retener agua en el cuerpo. And the salt has the ability to retain water in the body. Preserva. It preserves. ¿Saben? Jesús nos dice aquí que la transformación de la vida You know, Jesus tells us here that the transformation of life no es algo mágico. is not something magical. No es algo que tú puedas hacer así pestañeando. It's not something that you can do by just blinking. No es algo que se logra de la noche a la mañana. It's not something that is achieved from night to day. No es algo que se logra el día de la conversión del cristiano. It is not something that is achieved the day of conversion of a Christian. Claro, comienza allí, Of course, it starts there, pero es un proceso activo y diario. but it is an active and daily process. Cuando recibe la persona a Jesús en su corazón, When the person receives Jesus in their heart, recibe la paz y el perdón. they receive peace and forgiveness. Algo que nunca antes había conocido ni recibido. Something that they never had known nor received. Y es una de las experiencias más bellas. And it's one of the most beautiful experiences. Pero es el gran principio de un gran camino diario. But it is a great beginning to a great daily walk. Y esto es lo que a muchos no les gusta entender. And this is something that a lot of people do not like to understand. Y confunden los años que lleva metido en una iglesia And they confuse the years that they have going to a church con los tiempos de formación que ya deberían tener. with the times of transformation that they should already have lived. Y entonces creen que como llevan 30 años en el evangelio, So then they think that because they've been in the gospel for 30 years, ya se las saben todas. that they know it all. Y están completos. And they're complete. Y están sanos. And they're healed. Y no ha visto que a esos fácilmente es donde más cae la persona. And they have not realized that that's where a person falls even more. Porque no es así. Because it's not like that. La Biblia no enseña eso. The Bible does not teach that. Si creemos eso, sería limitar la obra del Espíritu Santo en nosotros. If we believe that, it is to limit the work of the Holy Spirit in us. Hermanos, tenga esto en cuenta. Church, keep this in mind. Nadie llega al final en esta vida. Nobody gets to the end in this life. Nadie. Nobody. Siempre necesitaremos una transformación nueva. We will always need a new transformation. Siempre necesitamos estar siendo confrontados. We will always need to be confronted.
Es un proceso continuo, It is a continuous process, pero debe ser evidente que se está logrando un proceso de transformación but it should be evident that a process of transformation is being achieved que va de gloria en gloria. that goes from glory to glory. Hermano, ¿cuántos años lleva de cristianos? How many years have you been a Christian? Uf, ya perdí la cuenta. Oof, I lost count. Hermano, ¿y por qué aún tan conflictivo? So why are you still so conflictive? Ah, no, es que yo soy así. Oh no, it's because I'm like that. Ah, claro, yo entiendo que usted es así, Yeah, I understand that you are like that. pero su Biblia dice que eso es la vida eterna. But does your Bible say that that's eternal life? Vivir de conflicto en conflicto, To live in conflict after conflict? vivir de crisis en crisis. To live from crisis to crisis? Algo está pasando. Something is wrong. Entonces, ¿cómo se produce esto según lo que Jesús dice aquí? So then how is this produced according to what Jesus is saying here? ¿Cómo se produce ese camino de transformación? How is that path of transformation produced? Miren, Look, Jesús les había hablado en estas parábolas Jesus had spoken to them in these parables acerca del misterio del reino de los cielos. about the mystery of the kingdom of heavens. Y les pregunta al finalizar, And he asks at the end, ¿entienden? do you understand? ¿Y ellos qué dijeron? And what did they say? Sí. Yes. Ellos no estaban siendo deshonestos con Jesús. They were not being dishonest with Jesus. Claro que sí, ellos entendían. Of course they understood. Gran parte lo entendían. A big part of it they understood. Algo muy intelectual. Something very intellectual. Entendían los símbolos, They understood the symbols, las imágenes que él les habló, the images that he spoke. eran claros para ellos. Those were clear for them. Pero cuando usted lee los evangelios se da cuenta que a medida que ellos avanzaban But if you read the Gospels, you would realize that as they advanced en la vida práctica, in their practical lives, vemos que la acción de esos discípulos you could see that the action of those disciples, era bastante limitada. it was very limited. Si entendían, parecía que no reaccionaban conforme a lo que entendían. If they understood, it seemed like they didn't react to what they had understood. Tenían una comprensión mental de They las had a- cosas. They had a mental comprehension of things. Así que por eso el Señor les explica ahora lo que debían hacer. So that's why our Lord explains to them what they should do after that. Y les dice, un padre de familia que En- saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. And he says, a man that is a householder that brings out from his treasure new things and old things. Les habla de un proceso profundo y necesario, He talks about a profound and necessary process donde todo discípulo de Cristo, where all disciple of Christ, en ese proceso de conocimiento de Dios y de sus operaciones en Él, if that on that process of the knowledge of God and in his operations in themselves, en lo que va aprendiendo de las operaciones de Dios en la tierra, in what he's learning from God's operations on earth, responsablemente, responsibly, como un padre de familia, as a householder, saca dos clases de recursos, he brings out two types of resources, cosas nuevas y cosas viejas, new things and old things, y las junta. and he joins them. Algunos se refieren a esto como las cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Some refer to this as the things of the Old Testament and the New Testament. Pero no olvidemos que Jesús se está refiriendo a un padre de familia. But let's not forget that Jesus is referring to a householder. Está hablando de la vida práctica. He's talking about the practical life. Mire, Look, lo nuevo the new son las experiencias que están en constante cambio en nosotros, are the experiences that are in constant change within us, que hacen parte de un propósito más grande. that take part of a greater purpose. En la vida de cada uno de nosotros, In everyone's life, a diario y siempre enfrentamos nuevos desafíos. we daily and always encounter new challenges, Nuevas cosas todo el tiempo. new things all the time. Por ejemplo, For example, hoy yo enfrento cosas que hace 10 años ni me imaginaba. today I face things that 10 years ago I'd never even imagined. Hace 10 años no estaba casado 10 years ago I was not even married, y mucho menos tenía 2 hijas. and far less 2 kids, Pero ahora sí. but now I do.
Yo he escuchado muchos consejos de padres, I have heard many parental advice, pero en la práctica es otra cosa. but in the practice, it's completely different. Nunca había experimentado cosas como padre de una niña de 7 años. I had never experienced something as a father of a 7-year-old girl. Y aunque es mi misma hija, And even though she is my daughter, dentro de poco cumplirá 8 años y me enfrentaré a nuevas cosas. soon she will be 8 and I will encounter new things. Así somos cada uno de nosotros en diferentes y en todas las áreas. That's how every one of us is like that in different areas. Mañana nunca será igual que el ayer, Tomorrow will never be the same as yesterday porque siempre habrá algo nuevo para enfrentar y descubrir. because there will always be something new to face and to discover. Y para los hijos de Dios es enfrentar y descubrir, es enfrentarse y descubrir la vida eterna. And for the children of God, that facing and discovering is for eternal life. Es darme cuenta que en medio de lo que yo vivo hay un propósito mayor. It is to realize that everything that I'm living is for a purpose for God. Él me está sanando He is healing me de mis formas, from my ways, de mis angustias, from my anguishes, de mis inseguridades, of my de insecurities, mis incapacidades. of my incapability. Si yo me quedo diciendo, este soy yo, If I just stay saying that's how I am, jamás operará la gracia divina. the Jamás operará la gracia divina. divine grace will never operate. Mire, tengo una hija de 7 años Look, I have a 7-year-old daughter, y un día tengo otra de 4 and I have another one that's 4. y un día la de 4 va a tener 7. And one day, the one that's 4 will be 7. Y aunque son hermanas, serán retos totalmente diferentes. And even though they're sisters, their challenges will be completely different. Aunque las dos son de apellido Bravo, son diferentes. Even though both of them are of the Bravo last name, they are completely different. Ellas le hacen honor a su apellido, ellas son Bravo. They give honor to their last names. Son diferentes They're different por su esencia. because of their essence. Ellas cada día tienen un reto diferente. Every day they have a new challenge. Yo tengo un reto diferente. I have a new challenge, Cosas nuevas. new things. Allí tenemos todos los cristianos lo nuevo. All the Christians have the new there. Lo que dice Lamentaciones 3:23. What Lamentations 3:23 says, Sus misericordias son nuevas cada mañana. that his mercies are new every day. Cada mañana hay un capítulo nuevo para que tú descubras las operaciones del Señor. Every day there's a new chapter for you to discover the operations of God. Cada día es una nueva oportunidad para que te des cuenta hacia dónde estás caminando. Every day is a new opportunity for you to realize what you're walking towards, Para que abras tus ojos a una realidad a la que fuiste llamado. so that you can open your eyes to a reality for which you were called for. La vida está hecha de cosas nuevas. Life is made up of new things Cada día. every day, Pero también hay cosas antiguas. but there's also old things. Las cosas antiguas son las perdurables, The old things are the lasting ones, las eternas, the eternal ones, los principios eternos e inalterables de Dios. the unchangeable and eternal principles of God. Lo que nunca ha cambiado en la historia de la humanidad, What has never changed in the history of humanity, ni cambiará. nor will change. Muchas de esas cosas nos rodean a diario, Many of those things surround us daily como un testimonio de todos los días. as a testimony for every day. Por ejemplo, la familia. For example, your family. La familia no va a cambiar. A family will not change. Es un principio It is a principle. que hoy en día quieren derrocar, pero ahí está. Today they want to destroy it, but it's there. Hay cosas eternas, perdurables, el bien y el mal. There's eternal things that last, like good and evil. Siempre ha existido. It will always exist. Ahí lo tenemos. We have it there. La naturaleza de Dios God's nature. nunca cambia. It never changes. La naturaleza de los hombres. A man's nature. Las leyes de la física. The laws of physics. Las leyes de la moral. The moral laws. Las leyes de la naturaleza. The laws of nature. No necesitamos una Biblia para descubrir algunas de ellas. We do not need a Bible to discover some of them. Pero But el gran lugar donde se encuentra la revelación profunda de todas las cosas viejas the great place where we find the revelation of all of in the depth of all of the new things or the old things solo está en la palabra
de Dios. We only find them in the Word of God. Allí aprendemos lo que es real y con lo que podemos contar. Right there, we learn what is real and what we can count with. Allí los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos aprenden Right there, the old, the young, the children, the elder, they learn lo que no se desvanece ni se desvanecerá. what doesn't vanish nor will vanish. Allí encontramos el propósito de la vida. Right there, we find the purpose of life. El rumbo de cada uno de nosotros se encuentra allí, The course of every one of us is found there en comprender estas cosas, in comprehending these things, lo nuevo y lo viejo. the new and the old. Hermanos, nunca entenderemos la vida que tenemos hasta que unimos estos dos conceptos. Church, we will never understand the life that we have until we unite these two things, Lo nuevo de cada día the new of every day con lo eterno de los propósitos de Dios. with the eternal of the purposes of God. Y es allí donde solo las podemos comprender. And it is right there the only place where we can comprehend them. Y allí es donde nosotros crecemos, And right there is where we grow, nos afianzamos, we nos establecemos establish ourselves, y nos hacemos responsables de moldearlas a otros. and we become responsible to model it to others. Eso es un padre de familia. That is a householder. Todos hemos pasado por esto. We have all gone through this. Quizás estamos atravesando una experiencia difícil Maybe we're going through a very difficult experience, y justo en medio de esa experiencia tan difícil, and right there in the middle of that difficult experience, o en ocasiones después de haberla superado, or in occasions after surpassing it, dígame si no, tell llegamos, me a if I'm un, wrong, sorry. llegamos a un pasaje de la Escritura We get to a passage of the scripture que nos abre los ojos that opens our eyes a una realidad que nunca habíamos entendido, to a reality that we've never understood, aún de nosotros. even of ourselves. Oh Dios, de razón tal cosa. Oh God, that's why this happened. Oh wow, ahorita entiendo esto. Oh wow, now I understand this. ¿Por qué he vivido así? And why I've lived like this. Y entonces los jóvenes entienden sus luchas. So then the young, they understand their battles. Una lucha que tiene nueva A battle that they have that is new, encuentra la resolución en lo viejo. they find the solution in the old. Y entonces cuando se abren los ojos, se encarna en el corazón. So then when they open their eyes, it incarnates in their heart Porque usted ya la entiende. because you now understand it. Y entonces porque la entiende, empieza a modelarla a otros. So because you understand it, you start to model it to others. Usted empieza a moverse en esa vida. You start to move in that life. Y entonces supera esa etapa. So then you surpass that phase Porque salió lo nuevo because the new came out, y lo viejo. but the old, Y nos movimos a juntar uno con el otro. and we move to join one with the other, A entender las leyes de Dios. to understand God's laws, A entender los propósitos de Dios. to understand God's purposes. Y se revelaron a nuestros ojos. And they were revealed to our eyes. Y entonces ya no soy el mismo. So then I'm no longer the same. Entonces comprendemos que las circunstancias que nos rodean hacen parte siempre de un bien mayor. So then we understand that the circumstances that surround us, they are part of a greater good. Y queremos abrazarlas. And we want to embrace Y them. queremos vivirlas. And we want to live them. Y queremos disfrutarlas. And we want to enjoy them. Porque nos damos cuenta que su palabra es viva. Because we understand that His word is living. Porque te das cuenta que has encontrado con aguas que quitan la sed. Because you realize that you've encountered waters that take away your thirst. ¿Qué es eso? What is that? Sanidad. Healing. Y siempre es así, hermanos. And it's always like that. Todos en momentos nos encontramos como hijos de Dios All of us at moments, we find ourselves like children of God con cosas nuevas que nos traen presión, with new things that bring pressure to us, dificultad. difficulty. No salen como quisiéramos. Things don't come out our way. No salgo de una y ya estoy entrando en otra. And you're like, oh, I haven't even got out of one and I'm already in another.
algo está haciendo Dios. God is doing something. Por muy pequeño que parezca, No matter how small it may seem, algo necesitas descubrir de Dios nuevamente. you need to discover something from God once again. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa? But we ask ourselves, what's going on? ¿Qué debo hacer? What should I do? ¿Qué debes hacer? What should you do? Es el momento de traer eso nuevo del tesoro de tu vida It is the time for us to bring out that new of that treasure of life y juntarlo con lo viejo. and join it with the old. Es momento de ir a lo viejo It is the moment of going to the old y dejar que lo viejo explique lo nuevo. and to let the old explain the new. Es hora de aplicar a tu vida los grandes principios y enseñanzas que nos da la Escritura. It is time to apply Los grandes principios y the great enseñanzas principles and teachings que nos da la Escritura. that the scripture gives us, Y dejar que esa circunstancia and to let that circumstance comience poco a poco a resolverse. to start resolving itself A medida que lo viejo desenreda lo nuevo. in a way that the old untangles the new. Hay muchos ejemplos. There are many examples. Quizás un esposo Maybe a husband dice un día, says one day, no sé qué pasa con mi matrimonio. I don't know what's happening with my marriage. No sé qué hacer para traer sanidad. I don't know what to do to bring healing. Pero cuando aprende de la Escritura cuál es su rol But when he learns from the scripture what his role is, de entregarse a ella, to give himself to her, como está escrito, as it's written, empieza a hacerlo. he starts to do it. Y empieza a comunicarse con su esposa, And he starts to communicate with his wife empieza a hablarle, and starts to speak to her, empieza a abrirle su corazón starts to open his heart to her y dejarla que entre and allow her in, y que vea también sus necesidades. and for her to see his needs. Empiezan a compartir ese hombre el diseño de Dios, That man starts to share the design of God, como dice la Escritura. just like the scripture says. Y entonces el matrimonio comienza a sanar. So then marriage starts to heal. Quizás en ese mismo ejemplo, Maybe in that same example, la esposa comienza a comprender por la Escritura, the wife starts to comprehend by the scripture por lo viejo, from the old que su papel no es manipularlo todo, that her role is not to manipulate everything. no es mover los hilos detrás del telón en todo momento. It is not to move the threads behind the curtains all the time. Comprende que debe dejar de obligar a su esposo a hacer cosas con maneras sutiles. She understands that she needs to stop obligating her man to do things with subtle ways Con regaños aconsejables. or with advisable nagging, Y comienza más bien a orar y a confiar en su esposo. and instead she starts to pray and to trust in her husband. No en todo, porque él no es el todo. Not in everything, because he's not everything, Pero comienza a confiar en lo que Dios está haciendo. but she starts to trust in what the Lord is doing. Y mientras está fortaleciendo una mujer que ora, And while he's strengthening a woman that's praying, se está levantando un hombre de fe. a man of faith is rising up. Y empieza entonces a darle paso de que sea la cabeza. So then she starts to give way for him to be the head of the house. Y entonces comienza a ver que su matrimonio poco a poco comienza a sanar So then little by little she starts to see that her marriage is being healed por el resultado de juntar lo nuevo con lo viejo. by the result of joining the old with the new. Lo nuevo de mí The new of me con lo viejo de sus principios eternos. with the old of his eternal principles. Y entonces encuentra la responsabilidad del ser. So then he finds the responsibility of being, Asimismo los jóvenes con sus padres. just like the young with their parents, Asimismo los padres con sus hijos. and just like the parents with their children. Asimismo los conflictos de nuestro carácter. Just like that, we have the same conflicts in our character, Asimismo las necesidades, same as our needs, el temor y la ansiedad. fear and anxiety. Con lo nuevo que se presente, With the new that is presented, lo uniré con lo viejo de sus principios. I will join it with the old of his principles. Y eso siempre traerá orden delante de mis ojos. And that will always bring order before my eyes.
Ese es el proceso de la vida de los cristianos. That is the process of life of the Christian, Un proceso de sanar nuestras vidas a process of healing our lives, y encontrarnos con la vida abundante que Él prometió. and to find ourselves with the abundant life that He promised. Hermanos, lo nuevo nunca sanará lo nuevo. Church, the new will never heal the new. Lo nuevo sanará cuando es revelado y confrontado con lo viejo, The new will only heal when it's confronted with the old, con los principios que Jesús vino a enseñarnos, with the principles that Jesus came to teach us, con los testimonios de Dios que están sumergidos en su palabra. with God's testimonies that are submerged in His Word. Y para eso necesitamos lo que Jesús nos dice, And for that, we need what Jesus tells us, depender de sus palabras y seguirles. to depend on His words and to follow them.